Don José Blandón Castillo, que yo no sé ni por dónde empezar. Estamos a 2 años de las elecciones, pues estamos también alegres por esta situación de Jason y esperemos que a Ricardo pues también se le consigne una fianza pronto o un cambio de medida. Y después de todo, dos cosas que me llaman la atención. Uno, ¿cuántos días demoró Ramón Arosemena en decir disculpen que metí la pata? Y dos, ¿en qué quedaron las auditorías esas del Contralor? Buenos días a nuestra audiencia. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Bueno, dos cositas de la historia. A mí me encanta escuchar a Fernando y yo me imagino que ustedes también, porque él, en forma amena nos da borbotones, cosas importantes, pinceladas de la historia. Y cuando usted conoce su historia, tiende a equivocarse menos en el futuro. Eso es mejor. Pero dos cositas de esa, Napoleón Bonaparte. Usted que es dirigente político y que aspira a tener algunas cosas en la cabeza, yo le recomiendo que se lea el libro El Príncipe de Maquiavelo con las notas al calce Pie de página de Napoleón. de Napoleón. Espasa Calpe. Eso es para reírse, porque está hablando de un teórico de la comunicación, el inicio. El Príncipe es el inicio del proceso de comunicación política en el mundo, ¿no? Porque la gente siempre asocia a Maquiavelo a cosas malas, ¿no? Y los comentarios de Napoleón, entre una de ellas cuando Maquiavelo habla de que los príncipes, usted lo conoce más por los ministros que tiene que por el propio príncipe, Napoleón pone abajo, ese soy yo, cogiendo ministros malos. Bueno, ese es un buen libro para leerse. Eso dicen hablando de Napoleón, antes de la batalla de Waterloo, cuando le entregan la lista, hablando de los ministros, al duque de Wellington, ve la lista de sus generales. Y salta una frase que a mí siempre me ha llamado la atención y que le cae al pelo a varios. Ojalá que el enemigo sienta el mismo espanto que siento yo leyendo esta lista. Bueno, por eso es importante conocer la historia y leer. Leer no solamente incrementa su acervo cultural, sino le permite expresarse bien. Nadie habla bien si no lee mucho, porque eso aumenta su léxico, aumenta su visión. Otra cosa importante de lo que señalaba él era la Plaza 5 de Mayo, una creación del genio político, administrativo, prácticamente que echó las bases de la institucionalidad y del Estado panameño, Belisario Porras. Y le aseguro que durante estos años, estos meses, usted va a ver una remoción, un cambio en esa Plaza de 5 de Mayo para darle su esplendor, que está ahora mismo en proceso de desarrollo por parte de la Alcaldía de Panamá. Todas esas cosas son para recuperar espacios. Mire la vista hermosa que usted presentó ahí, esa Plaza 5 majestuosa. ¿Cómo estaba? Y usted va a ver cómo quede después de este proyecto de modernización, de recuperación de áreas para el canal. Ustedes, si se ha perdido, dése una vuelta por esa área y mire cómo está cambiando la ciudad. Pero antes de ir al tema de los cuatro, el sancocho que usted hizo ahí rápidamente, veamos algunas cosas pinceladas de lo que ocurre en el mundo. Hablando de Napoleón y de Francia y de la Revolución Francesa, este domingo, elecciones cruciales en Francia con respecto a dos corrientes de pensamiento. El señor Emmanuel Macron y la señora Le Pen se enfrentan con dos concepciones del mundo diferentes. Las encuestas indican que Emmanuel debería ganar por 61% a Le Pen, que sacaría 39, otra dice 60-40, hay 20 o 21 puntos de diferencia. En Francia las encuestas normalmente han sido bastante buenas. Vamos a ver qué pasa este domingo, porque hay una fluidez de cosas que pasan en la opinión pública. Y ya veremos si las encuestas funcionan o no, sí. Pero todo parece indicar que este nuevo muchacho de 39 años, que viene del Partido Socialista, que se recicló, ¿no es así? Y que es el delfín del señor Hollande. Por eso es que Le Pen le habla de la continuidad. Ahí está en discusión Europa. Nosotros, no se preocupe, que el lunes le estaremos dando lo que pasó allí. Otro dato importante que quiero darle es que ayer el presidente Trump tuvo un triunfo político al aprobarse la reforma sanitaria que elimina el Obamacare. Triunfo a medias, porque acuérdense que esto tiene que pasar al Senado de los Estados Unidos. Lo que lo aprobó anoche fue la Cámara de Representantes, muy estrecho. Republicanos votaron contra la ley, ningún demócrata a favor de Trump, ninguno. Línea de partido muy claramente establecida.
Pero lo que me ha llamado la atención, Fernando, fue que el periodista Wolf Blitzer de la CNN entrevista al congresista Collins de Nueva York y le pregunta, señor congresista, ¿usted tuvo tiempo de leerse esa ley que tuvo enmienda hasta última hora? Respuesta del congresista, no me la he leído. No me la he leído. ¿Y usted cómo votó por ella? Ah, no, mi staff lo hicieron. Digo, pero usted no se la ha leído. Es más, todavía hoy nadie tiene la menor idea de cuál es el impacto económico de esa ley. Así que allá también se cuecen habas. Allá hay madrugonazos. Allá hay legislaciones que se aprueban sin leerse. Dicho y reconocido por un representante. Nadie ha tenido, nadie que usted escuche ahora mismo le puede decir cuál es el impacto real de esa ley, cuántos tendrán seguro y cuántos no tendrán seguro. Eso se lo contaremos nosotros después, pero eso pasó ayer en los Estados Unidos. Y la crisis de Venezuela, que ustedes han escuchado los comentarios, sigue en desarrollo. Ya veremos a dónde para todo esto. Y se profundiza la situación en Brasil. En Brasil la economía brasileña sigue en caída libre y ahora las grandes corporaciones brasileñas están en quiebra también. Así que es duro lo que está pasando en ese país, hermano. Pero volviendo al plano nacional. Primero, el ministro de Obras Públicas reacciona 5 días después, 6 días después, no, 5 días porque fue ayer, con un tuit, yo creo que lo tengo por aquí. Dos tweets que dice, el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, dice, pido disculpas a los ciudadanos, pues entiendo el malestar y los daños a los carros que causan los huecos y trabajamos en ello. Otro tuit, mi objetivo jamás fue emitir un comentario sarcástico, sino más bien expresar de forma jocosa todo lo que hemos hecho. Bien, le doy la bienvenida a esta excusa del señor, la tomo y la acepto. Lo único que debe hacerla inmediatamente, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y creo que Ramón Arosemena, yo lo conozco profesionalmente, él es un tremendo ingeniero, no nos engañemos en eso. Y ha hecho una labor importante, sí, cómo no. Pero ahora es el lado humano. Todos nos equivocamos, Ramón, todos. Y cuando uno se equivoca, lo más inteligente es decir, hombre, metí la pata. Y no hay ninguna ley que lo obligue a usted a tener la pata en el hueco cuando usted la ha metido. ¿Ah? La lógica y el sentimiento, el sentido común le dice sáquela antes que se quiebre el pie. Antes de que se quiebre el pie. Mejor no la meta, pero siempre se equivoca uno. No nos engañemos en eso. Pero mira que tienes que ser muy malo para ser un chitreno sin gracia, sin guasa. Pero lo que pasa es que Ramón se fue para Estados Unidos y como le pasa mucho a nosotros cuando vamos a Estados Unidos quedamos hablando medio español, medio inglés. Tú eres chitré, hombre. Sí. Tienes la gracia de chitré. Bueno. Es innata. Es innata, no se pierde. No se pierde. Pero Ramón tiene que irse a Monagrillo a tomar una clase de cómo se hace un chiste. Por ejemplo, nuestro amigo Juan Carlos Tapia, él sabe echar cuento. Sabe echar chiste, además sabe ser serio, pues, pero es que para hacer chiste hay que tener gracia. Porque si la gracia se comprara, hombre, la gracia yo compraría, ¿no? Porque yo tampoco tengo muchas gracias. Bueno, a otro plano importante, acepto la excusa del señor ministro en nombre de la audiencia. Hombre. Porque bueno, ya, vamos a voltear la página y vámonos a otra cantina, como decimos allá en Chitré. Eso. En el caso de Jason Pastor y de Ricardo Francolini, en innumerables ocasiones hemos señalado aquí que la caja de ahorro, bajo la administración de Jason Pastor y la presidencia de Ricardo Francolini, la caja de ahorro, si usted estudia los estados financieros auditados y los informes del ente regulador, que es la Autoridad Bancaria de Panamá, la Superintendencia Bancaria de Panamá, se da cuenta del extraordinario desarrollo. Lo que hoy cosecha el director actual, que también hace un buen trabajo, es producto de esa transformación que este grupo hizo. Y decía yo ayer, no me explico por qué siguen detenidos ambos. Ayer se le concede una fianza, un juzgado concede una fianza, y yo espero que la Fiscalía no esté ahora apelando. Y espero que otro juez también le conceda la fianza o otra cambie en la medida cautelar para que Ricardo Francolini salga de la cárcel y el proceso siga. Él no se ha ido para ningún lado ni se va a ir para ningún lado. Si tienen otros procesos que quieren seguirle,
no veo ninguna razón para que esté detenido. De manera que ojalá los jueces sigan enderezando los entuertos para devolverle un poco de credibilidad a la justicia. Y de por ahí mismo le arranco con esto de las auditorías. He tenido acceso a la información que recoge esa auditoría y me llama la atención algunas cosas. Primero, la velocidad con que esa auditoría, que no es auditoría, eso es un informe de un perito o de peritos intentando explicar sobre la teoría del precio razonable que no tiene ningún valor jurídico, ¿no? ¿Sí? Intentando crear una situación bien compleja, no solo para los implicados, sino para el gobierno, para el propio gobierno de Varela. Para poder hacer una auditoría, fíjese que usted recuerda que cuando comenzó este gobierno se hizo una auditoría, se mandó a hacer una auditoría del metro. El propio director Roy pidió una auditoría del metro, uno. Bueno, el resultado de esa auditoría todavía no ha salido. Todavía no ha salido y esta salió en menos de un mes. Hecho por una persona que hace responsable de este estudio en cartas que yo le mostré aquí, que no tiene la capacidad técnica en términos de ingeniería para determinar los costos, para determinar a través de los planos cuánto costaron esas obras. De manera que yo creo que la procuradora deberá pedirle una opinión técnica al ministro de Obras Públicas sobre esta auditoría, que él sí sabe de esto. El ministro de Obras Públicas sí sabe de estas cosas. Es ingeniero y tiene un equipo de ingeniería para esto. Entonces habrá que preguntarle, entiendo que el propio ministro, que no fue parte, yo no sé cómo esta auditoría, porque una auditoría forense es una investigación criminalista hecha con técnicas y con gente especializada, contadores, abogados, ingenieros, especialistas en estructura, gerentes de proyectos, en este caso particular, ¿no así? Y teniendo los pros y contras de la tesis jurídica que yo estoy en base de estudiar si se cometió un delito o no. Nada de eso se hizo en este documento. Entonces, yo creo que lo prudente es que el Ministerio Público devuelva esa auditoría y le pida al ministro de Obras Públicas, ¿no así?, su opinión técnica sobre eso. O a la espía. O a la CAPAC. A la CAPAC. Pero de verdad, esas consultas no se hicieron, se pusieron en el pliego, pero no, se hizo una reunión, cambio y fuera. Y esto ha tenido repercusiones muy graves sobre compañías que no son objeto todavía de investigaciones. Yo con eso no quiero decir que no se hagan las investigaciones, no. Es más, por eso yo estuve a favor de la ley de delación, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Y creo que el Ministerio Público está trabajando en una fórmula. La única forma de obtener la verdad es si conseguimos la cooperación de las compañías, que de una u otra forma ya reconocieron que cometieron un hecho, por ejemplo, de pago de sobornos, como lo ha hecho Odebrecht, por ejemplo. Nosotros queremos saber la verdad sobre eso. Y solo la verdad la vamos a saber a través de la metodología que el Ministerio Público ha diseñado. Pero esta auditoría ha venido a boicotear esa decisión. Le llamo la atención a la procuradora, no tenga la menor duda que para cualquier persona medianamente informada, eso es una auditoría chimba, podemos decirlo. Totalmente chimba. Eso no tiene ningún valor, ni como auditoría, y además es un documento poco serio y profesional. Ahí le voy a hablar con datos ahora de algunas otras más para que usted vea por dónde vamos en eso de las llamadas auditorías forenses. A otro tema. Ayer escuché las declaraciones del doctor Fernando Aramburu Porras con respecto al tema de TESA. Debo decir la primera cosa, yo tengo un gran aprecio personal y profesional por el doctor Fernando Aramburu Porras. Reconozco su talento y su conocimiento como economista y he tenido la oportunidad de en diferentes ocasiones compartir con él decisiones de Estado y tengo también diferencias conceptuales con él con respecto a otros temas, pero eso es normal. Claro. Eso no me impide reconocer su talento como efectivamente lo reconozco. La segunda cosa que tengo que decir antes de entrar a los comentarios es que también tengo conocimiento directo del esfuerzo que la actual Junta Directiva de ETESA, encabezada por el ministro de Finanzas, Dulcío de la Guardia, el propio Aramburu, que es parte de eso, el ingeniero Urrutia, que creo que forma parte de eso, ha venido haciendo para poner en orden a ETESA. Desde que el señor
Barría estaba allí, que es el causante de toda esta crisis, Este desastre. de todo este desastre. Pero quiero poner en perspectiva algunas cosas que dijo ayer el doctor Aramburu. Primero, él habló que ETESA era una empresa financieramente sólida. Entonces yo le hice una pregunta, por correo abierto, Claro. con respeto. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad? Él tuvo la gentileza de contestarme por la misma vía, porque lo que queremos es educar al país. Y me dice que es la tasa de rentabilidad de TESA hoy es menos del 3%. Mi cálculo con las cifras que yo tengo es que la tasa de rentabilidad, Aramburu, de TESA es de 2.3%. No tengo cifras oficiales, pero con las cifras disponibles, esa es. Él alega que esta rentabilidad baja se debe a los pagos que TESA hace por no disponer de la tercera línea de transmisión, de la cual 20 millones de dólares se pagan anualmente, De más. se pagan como compensación a las empresas por no TESA demorar la línea de transmisión. Entonces, eso le da carácter a la línea tercera de proyecto de carácter estratégico. Y lo que hizo el señor Barría, bajo su administración, fue hacer todo lo posible por demorar la entrada de esa tercera línea. Entonces, él es corresponsable de un hecho que se puede, que puede convertir en delito, que es administrar en forma incorrecta una empresa para producir una especie de pérdidas innecesarias al Estado. La línea bajo la administración, bajo el actual gobierno del presidente Varela, tiene un retraso casi de un año. Casi de un año. Esa línea debió estar lista en septiembre del año pasado. Y no va a estar lista, probablemente, por el ritmo, sino en diciembre. Entiendo que la Junta Directiva ya ha tomado algunas medidas. Entonces, señor doctor Aramburu, la posición de finanzas de TESA no es tan sólida. No nos engañemos. 2. Sí hubo problemas de mantenimiento y falta de mantenimiento de esa línea. Y ahí falló la Autoridad de los Servicios Públicos. Y la directiva. No, la directiva le había es que ese muchacho no le prestaba atención a nadie. Ese muchacho lo dieron a haber votado hace tiempo. Barría. A Barría. Igual que creo que deben votar al director de la Autoridad de los Servicios Públicos por incompetente. Por no actuar en el momento adecuado. Porque es muy fácil ahora estar poniendo, voy a ponerle multa de 10 millones de dólares. Recuerde que todas las multas que se le ponen a ETESA, a las empresas en el sector eléctrico, todas las multas no pasan al erario público, sino se deben traducir en reducción a las tarifas de los usuarios. Entonces, aquel que va a recibir el chancletazo es el gobierno. Va a recibir menos ingresos. Porque va a recibir menos ingresos y usted recibiría una reducción. Pero eso no va a venir. Porque estas tienen que justificarla y el director ha hecho simplemente, el director de la SEP, una especie de lavarse las manos, de que ponga una multaza y yo soy el tipazo. Lo que tiene que hacer el director de la SEP, ¿así?, es regular y vigilar que las normas técnicas que regulan la generación y la transmisión, ¿así?, se cumplan. Porque la tercera componente eléctrico, que es la distribución, sí está regulada financieramente. La tasa de rentabilidad tiene que pasar por manos de la Autoridad de los Servicios Públicos, que hace los ajustes tarifarios. Entonces, señor director, el señor director de la Junta Directiva, la situación fue que hubo negligencia notoria en la administración de TESA. Y que además, doctor Aramburu, usted debe prestarle atención junto con toda la Junta Directiva a terminar el tercer proyecto de la línea de transmisión. Esa es prioridad 1 de seguridad nacional. Y le recalco, yo no me alegro que TESA esté mal, yo me preocupo que esté mal. Yo quiero que TESA esté bien. Pero el director Aramburu debe saber, por ejemplo, que TESA no tiene un director de finanzas que sepa de economía eléctrica. Porque no es saber de economía, es saber de economía eléctrica. Me pregunto, ¿las tarifas de transmisión fueron diseñadas para favorecer a alguien? ¿Las tarifas de transmisión responden a la estructura financiera de TESA? ¿Las tarifas de transmisión
están en base a la información disponible, porque cuando él habla de que los estados financieros están en la web, yo le pregunto al doctor Aramburu Porras, ¿cuáles estados financieros? Los del 15, auditados, porque hubo un audito en el 2015, doctor Aramburu Porras, que la propia empresa de auditoría externa le dijo a la dirección de TESA que si era para ir al mercado o poner bono, esa auditoría no servía. ¿Qué clase de administración? ¿Cómo que van a presentar un audito chimbo también? ¿Y qué responsabilidad de una empresa de auditoría externa que me puede decir, no, es que este es para el consumo tuyo, pero no para el consumo externo? ¿Eso qué es? Eso revela una gran debilidad. Y yo pregunto, ¿y la SED dónde estaba? Hay otras teorías que el doctor Aramburu anunció sobre cómo se privatizó esto. Señor Aramburu Porras, doctor, usted sabe igual que yo que la decisión de privatizar los servicios eléctricos y de telecomunicaciones no fue una decisión del Estado panameño, fue una decisión del consenso de Washington, que se tomó bajo la administración, que lo tomaron cuando Endara era presidente y Endara se negó a hacer esa privatización. Pero a Pérez Valladares sí la hizo. Costa Rica se negó y Costa Rica sigue siendo estatal. Y la privatización no se hizo nada más por el interés del mundo capitalista de quedarse con los recursos naturales de todos nuestros países. No hay ningún país donde la privatización ha sido un éxito. Ha sido un incremento, váyase a Argentina, váyase a donde usted se vaya. Y la privatización en Panamá tampoco ha sido un éxito. Si quiere, cuando tenga un tiempo aquí en Next, podemos discutir sobre estos temas, con cifras. La energía de hoy, a precios constantes del 90, es más cara. Y el servicio, y la calidad del servicio, porque sí tenemos un problema de confiabilidad en el sistema eléctrico, es más baja. Le doy un dato. Cuando Ricardo Martinelli llegó al poder, una de las cosas que él le asombró fue el exagerado precio del mercado ocasional, o el spot market, que le dicen en inglés. Bajo la administración de Martinelli, el spot market llegó a $810 el kilowatt. Increíblemente e irrealmente alto. Las empresas hicieron japay. Agua a precio del petróleo. Y Martinelli puso orden en eso. No hizo la tercera línea de transmisión, que fue un error. Pero hoy, la no presencia de esa línea tercera, de esa línea de transmisión, hace que estemos usando una canasta de generación más cara. Entonces aquí viene otro elemento que va en contra de la eficiencia administrativa. No solo que el Estado paga a las empresas por no tener ella la línea, sino que nosotros, ahora sí los usuarios, pagamos tarifas más caras porque estamos generando con plantas más caras. ¿Quién se beneficia de este negocio? Por eso cuando usted coja a un director de la SEP, y usted va a ser presidente dentro de 2 años, son las elecciones, escoja una persona que no tenga vinculaciones de negocios o responda a intereses económicos en particular. El ente regulador debe estar en manos de alguien que entienda la regulación como un proceso de jugar limpio, no solamente de los que prestan el servicio, sino de los usuarios del servicio. No está balanceado para uno y para el otro. No, esto es un juego justo. Y creo que en eso el doctor Aramburu conoce mucho de esto. Reconozco el trabajo que está haciendo la Junta Directiva. Los invito a que declaren estado de urgencia la construcción y terminación de la línea 3 y estado de urgencia poner todo el sistema de transmisión, no solamente la subestación Panamá, sino todo, porque todas las subestaciones en Panamá tienen mal mantenimiento. Y la propia línea de transmisión 1 y 2 tienen problemas de mantenimiento. Si no, observe alguno de los vados, en donde la curvatura de la línea ha tenido que cavarse para poder que la diferencia entre la altura de la línea y el suelo tenga un nivel más alto. Le está hablando a alguien que conoce de este tema. De manera que le dejo todo eso allí, porque creo que se está haciendo un esfuerzo. Creo, sí, tengo la menor duda, lo reconozco. Pero hablemos las cosas como son. Hay una teoría en todo esto de querer privatizar ETESA. Ya hubo un seminario que se dio en estos días, en donde se hablaba de la necesidad de privatizar ETESA. Y entiendo que esa no es todavía la línea oficial.
Fíjese la palabra que hizo. Entiendo que todavía no es la línea oficial. Ayer Aramburu habló de eso. Él es un proclive a las privatizaciones. Yo soy un enemigo de las privatizaciones de los servicios públicos porque solo producen este tipo de efectos. Si se privatiza, quedamos en manos de los monopolios. Y los monopolios solamente producen precios altos, si no miremos Copa. Nosotros pagamos aquí las tarifas de viaje más altas. O sea, es más fácil irse de Panamá a Colombia y de Colombia a Miami que irse de Panamá a Miami. Imagínese usted. No, más barato ir a Madrid que a Guatemala. ¿Es usted? Entonces, estas realidades me llevan a mí a ver con objetividad cosas que están pasando, que se están solucionando. Pero todavía estoy a la espera de que me digan cuál es el último estado financiero que tengo que usar y que es válido para yo hacer mis propios cálculos y estar preparado para la discusión de las tarifas que vienen. Porque la hacen, invitan, hacen un show de que están consultando y no consultan a nadie. Y todavía estoy a la espera de la regulación o que se regularice esto de las concesiones de generación. Porque tengo algunas teorías sobre esto. O sea que estamos en algunas cosas avanzando, pero reitero, es urgente para la economía panameña que nosotros estabilicemos el sector eléctrico. Y debo agregar, Panamá tiene sus profesionales altamente competentes y capaces. Por eso me preocupó mucho la llamada auditoría chimba de la Contraloría, porque hizo un efecto negativo en la construcción. Ayer, anteayer, la CNN en español, a través de la periodista Patricia Yaniot, presentó un informe sobre el efecto que ha tenido en la caída del crecimiento, la disminución de proyectos de construcción de Odebrecht en América Latina, que está creciendo a 1%. Añádele aquí que la auditoría chimba le pega con escopeta de regadera a todas las empresas. ¿Qué queremos? ¿Paralizar el sector público de inversiones para que la economía caiga? Por eso yo hablo de responsabilidad. Y lo hago no en contra del presidente Varela. Lo hago defendiendo la gestión del gobierno de la República de Panamá, porque si cae la economía, el daño que nos hace a todos es por igual. Y por eso es que yo planteo que la justicia es un elemento fundamental en la estabilidad jurídica de un país y en la estabilidad económica de un país. Por eso me agradó que el fiscal, el juez le diera una fianza a Jason Pastor, porque yo no veo ninguna razón jurídica. Y ayer en titulares grandes salía la caja de ahorro ha crecido enormemente. Yo que soy un estudioso de estos temas, les puedo decir que mis proyecciones financieras arrancan. El despegue de la caja de ahorro se dio bajo la administración de Jason Pastor y la presidencia de Ricardo Francolini. Podemos discutirlo, yo tengo los números. Por eso ojalá la Fiscalía no se le ocurra ahora apelar y ojalá los jueces le den la fianza que en la defensa de Francolini y volvamos esto a la estabilidad. Los procesos pueden seguir. Solo los jueces pueden enderezar los entuertos de los fiscales. Es la última esperanza que tenemos para confiar en el sistema. Y yo, fíjese que me opuse a lo que hizo la Contraloría porque pone una presión negativa e injusta en el Ministerio Público, que ha venido haciendo en forma sistemática, ¿no? ¿Sí? Un trabajo para poder obtener la verdad. Una cosa es estar anunciando eventos de corrupción con eslogan político y una cosa es la justicia. Porque la política no tiene que probar nada, pero la justicia tiene que tener pruebas materiales de que un acto se cometió. De manera que por eso le hablo de todas estas cosas, porque es importante que usted lo sepa y tenga todos estos elementos a la hora de emitir una opinión. Así es. ¿Le parece? No se diga más.